avisados. Las llamadas falsas a las centrales de emergencia de la Policía Nacional y al Cuerpo General de Bomberos serán sancionadas con una multa de 91.25 nuevos soles, equivalente a un 2.5% de la unidad impositiva tributaria UIT, según el proyecto de ley aprobado por la Comisión de Transportes. Y es que el alto índice de llamadas fraudulentas se ha incrementado de manera preocupante, distrayendo la atención de estos servidores. Con esta ley se acaba porque van a ser multados las personas que hagan las llamadas falsas, y esa multa va a servir para que vaya directamente a la policía o directamente al bombero, según sea el caso, para darle mejor infraestructura, mejor equipamiento. Hay ciudadanos peruanos, malos ciudadanos peruanos, que hacen uso de los servicios de emergencia del país para llamadas que son falsas, ¿no? Por ejemplo, los señores bomberos han recibido entre septiembre a diciembre del año pasado 1 millón de llamadas en los servicios públicos, y de ese millón de llamadas el 86% son falsas. ¿Te puedes imaginar bomberos saliendo apresuradamente a apagar un incendio o un siniestro y se encuentren con que no hay nada? Del total de llamadas recibidas por la Central 116 del Cuerpo General de Bomberos, alrededor de un 97% corresponde a un mal uso del teléfono. El resto se divide en falsas y solo un pequeño porcentaje de las llamadas son de emergencias. Nosotros mensualmente en esta central que usted se encuentra ahorita, y agradezco la presencia del canal del Congreso que conozca directo lo que es la central de emergencias del 116, atendemos mensualmente 172.958 llamadas, de las cuales diariamente en 24 horas en 3 turnos de 9 operadores permanentes recibimos 5.765 llamadas. Según estadísticas de llamadas, entre septiembre del 2010 a agosto del 2011 se produjeron en total 2.075.491 llamadas. Total de llamadas de emergencias atendidas fueron 65.682. El promedio mensual de llamadas recibidas es de 172.958. El promedio diario de llamadas recibidas es de 5.765. El promedio de llamadas reales, un 3%. Promedio de llamadas falsas, 97%. Llamadas molestosas, 49%. Llamadas morbosas, 11%. Llamadas de falsa alarma, 4%. Y llamadas sin contestar, 33%. En ambas centrales pudimos constatar que muchas de las llamadas son hechas por niños, cuyos padres hacen caso omiso al llamado de atención de los operadores. En ese sentido, la propuesta legislativa señala que si la llamada es realizada por un menor de edad, sus padres o representantes legales serán los responsables. Nos fastidian a nosotros entre los días jueves, viernes y sábados, ¿no?, en horarios de la noche. Y principalmente hay menores, que es un gran número de menores y adolescentes que hacen las llamadas, inclusive con la anuencia de sus padres, ¿no? Y se ríen los padres, se siente, ¿no?, la sonrisa de los padres, y los niños llaman y cuelgan, y dejamos de atender las emergencias reales por atender esas llamadas perturbadoras. La Central 116 recibe alrededor de 172.000 llamadas mensuales, muchas de las cuales son falsas. Insultos, además hay de tipo morbosas y molestosas. Juliana Mantilla nos cuenta su experiencia. Bombero voluntario, buenas tardes. Lo que pasa es que normalmente nosotros recibimos diferentes tipos de llamadas, ya sean falsas, ya sean morbosas, ya sean de niños inducidos por los padres mismos. Imagínate, niños que llaman hablando verdaderamente cosas que a veces uno no espera de un niño de tan corta edad, ¿no? Y sin embargo los padres los inducen a esto. En caso de reincidencia, el usuario será multado con el doble de la multa, es decir, con un 5% de una UIT, lo que equivale a 182.50 nuevos soles, y se le bloqueará el acceso a los números telefónicos destinados a atender situaciones de emergencia. Una constante es el zumbido de los timbres. En un minuto, aplastado por el sonido corto y agudo de la central telefónica, el suboficial contesta 8 veces. 7 son silencios, lisuras, risas, idiotas. La última, como consuelo, es una emergencia real a la central policial 105. En promedio recibimos unas 30.000 llamadas
de las cuales el 70% aproximadamente son perturbadoras y el 30% son reales. También aquí se reciben principalmente en las madrugadas, los fines de semana. Llaman solamente para fastidiar y cuando ya el operador sabe que son llamadas que van a perturbar, inmediatamente cuelgan. Pero ese espacio de tiempo utilizado ha impedido otras llamadas de emergencia reales, que muchas veces no las podemos atender. Ambos jefes de las principales centrales de emergencia 105 y 116 confían en que con la promulgación de la ley que permitirá sancionar a quienes no utilicen correctamente la red, las denominadas llamadas perturbadoras o falsas disminuyan y por ende el servicio de emergencias mejoren a favor de quienes realmente lo necesitan. Entonces con este nuevo proyecto de ley al menos pensamos de que nos va a beneficiar porque no tanto digamos por la multa, porque la multa es muy simbólica, porque la primera es 90 soles, cuando es por segunda vez 180, pero lo que sí va a ser, digamos, beneficioso es que van a cortar o bloquear las llamadas a emergencia. Entonces ellos ya no van a tener llamadas a emergencia, eso es lo que a nosotros nos va a beneficiar. Actualmente el Centro de Operaciones Policial 105 cuenta con una base de datos de identificación de llamadas y 30 líneas de ingreso, de las cuales solo 10 son verdaderas solicitudes de emergencia. Con la amenaza de un terremoto, ¿no es cierto? Y con la amenaza de estos incendios que de vez en cuando llegan, que hay muchas personas afectadas, la verdad es que hay que preocuparse. Ahora yo te tengo una noticia, yo sé que no pertenezco al gobierno, pero he tenido la inmensa suerte de conversar con el primer ministro y en algún momento con el presidente hace algunos días. Y qué interesante que ellos se tengan el tema de bomberos y policía como necesidad urgente de atenderlos en sus necesidades de infraestructura. La iniciativa legislativa establece también que las multas que se impongan sean distribuidas en partes iguales a favor de las centrales de la policía y el Cuerpo General de Bomberos y se destinen a mejora de los servicios de emergencia en infraestructura y equipamiento. Nadie podrá usar esa multa, por ejemplo, para contratar gente o para otro tipo de dirección del dinero que no signifique infraestructura o que no signifique equipamiento, tanto para los bomberos como para la policía. O sea, yo creo que va a ser una real ayuda. Si tú de ese millón de llamadas, si se repite ese millón de llamadas, 800.000 faltas, imagínate tú cuánto dinero podría ingresar a la campaña de bomberos, que a gritos pide ayuda, ¿no? Sí, dime. Me perdí acá con mi sobrino. Así que los bromistas o padres de familia que no controlen a sus hijos con las llamadas falsas a los bomberos o la policía ya están advertidos. La multa está en camino.